Estamos con el doctor Carlos Silva Vaca. Él es nutricionista, él es diabetólogo, endocrinólogo. El tema a tratar hoy es sobre la diabetes gestacional. La primera pregunta, y gracias por estar aquí, Carlos. ¿Esta diabetes gestacional es lo mismo que la diabetes tipo 2? Buenos días. Buenos días, William, don Angelito, todos quienes nos acompañan en estudio y un saludo especial a nuestra distinguida audiencia que nos escucha por Radio Qué Buena y nos sigue en las redes sociales y en el YouTube. Un honor acudir a hablar sobre esta especialidad importantísima y en el día de hoy la diabetes gestacional, la diabetes que se produce y se detecta por primera vez durante el embarazo, generalmente en las mujeres entre las 24 y 28 semanas. No es lo mismo que la diabetes tipo 1, no es lo mismo que la diabetes tipo 2 y ocurre aproximadamente en 1 de cada 10 mujeres embarazadas y en personas de riesgo, que es también lo que vamos a tratar, ocurren hasta 3 de cada 10 embarazos. No es lo mismo porque no se debe a que falta insulina, como por ejemplo en la diabetes tipo 1, Ajá. sino este problema se debe a que la placenta produce una hormona, varias hormonas, una de ellas que se llama lactógeno placentario, una hormona que crea dificultad a la acción de la insulina de la mujer embarazada. Y hay mujeres que logran sobreponerse a esto, adaptarse, y pues no hay problema. Pero algunas mujeres no lo consiguen hacer y esta hormona, para tratar de garantizar que haya suficiente glucosa en el feto que pase a través de la placenta, pues crea un problema en la madre y entonces genera diabetes. Esta es la famosa diabetes gestacional. Ya, ¿por qué se produce? La diabetes gestacional, como habíamos comentado, es el resultado de cambios hormonales que ocurren durante el embarazo en personas susceptibles, en personas de riesgo, sobre todo, pero no únicamente, producto de estas hormonas de la placenta que crean este fenómeno llamado resistencia a la insulina. La insulina es como una llave que abre la puerta de células, órganos y tejidos que permite que entre la glucosa que entra con los alimentos, que en ayunas se produce en el hígado y en los riñones, y esta glucosa pues no puede aprovecharse bien porque esa insulina encuentra oposición a su acción. Se resiste a la acción de la insulina por estas hormonas que produce la placenta. ¿Cuán frecuente es esta diabetes gestacional? Por increíble que parezca, ocurre en hasta 3 de cada 10 embarazos en 3 personas de de cada 10 riesgo. embarazos. Es frecuente. ¿Es alto? Sí, es bastante. Ahora, la cuestión está en que la gran mayoría de personas no se identifica el problema, en la gran mayoría de personas. Y puede pasar desapercibido porque usualmente no provoca síntomas. Es decir, nuevamente, como ya sabemos de programas anteriores, la diabetes es una enfermedad silente, una enfermedad silenciosa que puede aparecer, puede complicarse incluso, y no sino hasta las complicaciones agudas o crónicas que genera malestar y problemas, síntomas en los pacientes. ¿Cualquier mujer embarazada puede tener diabetes gestacional o hay casos nada más? Hay factores de riesgo, efectivamente. ¿Puede causar la muerte, Carlos? Puede llegar a causar la muerte fetal, sí, efectivamente. Pierde el niño o la niña. Hay problemas tanto en la madre como en el feto. Y como hemos dicho, hay factores de riesgo también. Es decir, haber tenido diabetes gestacional en embarazos previos, ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es, por ejemplo, tener un peso excesivo para la estatura. Nosotros lo hacemos con una fórmula, más de 30 kilogramos por cada metro cuadrado de superficie corporal. Cogemos el peso en kilogramos y lo dividimos entre la talla en metros al cuadrado, y si da más de 30 ese valor, ese es un factor de riesgo para desarrollarlo. Ese valor medido antes del embarazo, claro, si se empieza con obesidad. También otro factor de riesgo es ser latinoamericano, asiático, afrodescendiente. Son otros factores de riesgo. Y en embarazos previos, haber tenido, por ejemplo, niños recién nacidos de más de 4 kilogramos al nacer. También es un factor de riesgo. El factor genético, haber tenido familiares con la enfermedad, con diabetes tipo 2, también es un factor de riesgo. Y enfermedades que pueden condicionar mayor resistencia a la insulina, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico. Estas son las personas de riesgo, atendiendo a esta pregunta, que se ven con más frecuencia afectadas por la diabetes gestacional. El doctor Carlos Silva Vaca, especialista en endocrinología, diabetes y nutrición, preparado en España, allá hizo la especialización, está con nosotros. ¿Cómo se diagnostica, dice un oyente, la diabetes gestacional? ¿De qué manera? ¿Cómo hacen? ¿Cómo proceden? Excelente pregunta, porque el diagnóstico es distinto a como ocurre habitualmente
en los pacientes fuera de este momento importante en la vida. Porque, por ejemplo, en los pacientes con diabetes tipo 2, nosotros tenemos la disponibilidad de varias pruebas, la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada que mira la glucosa del promedio diario de los últimos 3 meses en porcentaje y la sobrecarga oral de glucosa. Pero para diagnosticar diabetes gestacional, el screening, es decir, el tamizaje, el muestreo, se hace entre la semana 24 y 28 universalmente a todas las mujeres, porque también hay mujeres que sin ninguno de estos factores de riesgo, hasta un 20%, puede tener la enfermedad, y entonces se hace algo que se llama y se conoce aquí en Ecuador como sobrecarga oral de glucosa, como curva de tolerancia de la glucosa. Es una prueba que se hace con 75 gramos, según la Asociación Americana de Diabetes, la que hacemos comúnmente aquí. Hay otra versión de 2 pasos, pero esta de un solo paso se da 75 gramos a una mujer embarazada, se le midió la glucosa en ayunas ese día, se le dio los 75 gramos, un líquido dulce que lleva esa cantidad de glucosa, y entonces se comienza a medir 1 hora después de la primera extracción de darle líquido, 2 horas después y hasta 3 horas después. Y si hay algún valor alterado, que cambian también los umbrales, entonces se diagnostica de diabetes gestacional. Y hay consecuencias para la madre y el feto. Pregunta una oyente, ¿el tratamiento es igual como que fuera un embarazo, doctor? Excelente pregunta. Aquí debemos considerar a 2 personas, no solamente a la madre. Y para esto hay que tener cuidado de prescribir medicamentos que estén autorizados en el embarazo, para evitar complicaciones sobre el feto y también para evitar malformaciones congénitas. Solamente nosotros disponemos de 3 herramientas durante el embarazo para tratar la diabetes, a diferencia de fuera de él, que disponemos de más de 50 opciones para tratar la enfermedad, sobre todo en la diabetes tipo 2. Durante el embarazo podemos utilizar medidas de estilo de vida, es decir, dependiendo de los niveles de glucosa al diagnóstico, pues puede ser suficiente con aplicar recomendaciones sobre la dieta, sobre la actividad física adaptada a la situación de la paciente. Pues tampoco vamos a hacer algo que ponga en riesgo a la embarazada o al feto. Y también el uso de metformina si esto no fuese suficiente. Y si esto no es suficiente aún, entonces el siguiente paso es la insulina. Hay varios tipos de insulina disponibles en el mercado, sin embargo, hay una que se llama insulina isófana humana, la más antigua, insulina NPH, que es la que se utiliza predominantemente en el embarazo, y si eso no es suficiente, insulina regular, insulina rápida. Pregunta otra persona, dice, y tras haber sido diagnosticado y tratada una mujer embarazada con esta enfermedad, ¿qué debe esperar después del parto, doctor Carlos Silva? Debe esperar que en la mayoría de mujeres no van a quedarse con diabetes después del parto. No se queda. No, pero, por ejemplo, estas pacientes que hemos mencionado, para hacer un poco la película entera para quienes nos escuchan, esta paciente que hemos mencionado en el ejemplo, que tiene factores de riesgo, a esa paciente desde la primera consulta, si una mujer pues, con obesidad antes del embarazo, latinoamericana, ecuatoriana, que acude a nuestra consulta, en la primera visita se hace un screening, un tamizaje para ver si no tenía ya diabetes previo al embarazo, que hay pruebas para hacer eso, incluso aunque ya esté embarazada. Si es que no tiene estos factores de riesgo, si es que dan normales las primeras pruebas, como he dicho, universalmente a toda mujer entre la semana 24 y 28, esta prueba de los 75 gramos de glucosa, este líquido dulce, esta curva de tolerancia a la glucosa, y si es que esta dice que la persona tiene diabetes, esta prueba, y se pone el tratamiento, tras el parto, al salir la placenta, estas hormonas que hacían que se eleve la glucosa en la madre desaparecen y la gran mayoría de mujeres normalizan sus niveles de glucosa, y por eso tenemos que seguirlas en el tiempo, porque no son todas. Hay personas que se quedan con diabetes tipo 2 o que desarrollan después de haber tenido diabetes gestacional, tienen más riesgos sin lugar a dudas. Haber tenido diabetes durante el embarazo es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, y escúchennos bien, porque en las consultas vemos a pacientes que tienen o tuvieron diabetes gestacional y que luego abandonaron los seguimientos, y yo las veo 5 o 10 años después con diabetes tipo 2 y, oh sorpresa, o no les dijeron o no escucharon o no hicieron caso de que tenían mayor riesgo de tener diabetes tipo 2 en el futuro. Riesgo no es lo mismo que sentencia, riesgo es probabilidad, y por eso los seguimientos se hacen inmediatamente al mes posparto, luego a los 3 meses y luego periódicamente si es que las pruebas se normalizan, y si no se normalizan, entonces habrá desencadenado una diabetes tipo 2
que habrá que seguirla y tratarla para evitar complicaciones a largo plazo. Y como hemos dicho, importantísimo saber las complicaciones sobre la madre y sobre el feto de la diabetes gestacional, porque no son las mismas que en los otros tipos de diabetes. En la madre aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y aumenta el riesgo de preeclampsia particularmente. Se llaman trastornos hipertensivos del embarazo. También en la madre aumenta la probabilidad de que se necesite una cesárea para que sea el parto menos complejo, menos complicado. En el feto aumenta el riesgo de malformaciones cardíacas, aumenta el peso de que crezca desproporcionadamente, macrosomía, grande para la edad gestacional también, aumenta el peso de polidramnios, mucho líquido. A veces así es como se detecta la diabetes gestacional. Lastimosamente, no por tamizaje, screening, porque las mujeres acudan a sus médicos, sino a veces se detecta porque el líquido amniótico, el líquido dentro del útero, es donde está el bebé, donde está el feto, aumenta en cantidad y las mujeres se preocupan, los ginecólogos ya saben que esto puede ser causado, entre otras cosas, por la diabetes gestacional y entonces así es como llegan muchas de las pacientes a nuestra consulta. Otra pregunta dice sobre la diabetes gestacional. Se da en las mujeres que tienen embarazo, su primer embarazo. ¿Quiere decir muy joven o no tiene edad el tema de la diabetes gestacional? No tiene edad específica y esto es lo importante. Puede ser joven o ya madura. Aunque hay algo más de riesgo cuando la edad de la madre es por encima de los 35 años. Más eso riesgo. también es verdad. Y conforme se acerca a los 40, nosotros en medicina llamamos madres añosas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que son madres que se acercan a los 40 años porque 95 de cada 100 mujeres tienen su último periodo menstrual entre los 45 y 55 años y entonces acercarse a esas edades implica que los óvulos sean más viejos, por así decirlo, porque no es que la mujer produce, y no con el ánimo de ofensa, sino quiere decir que los óvulos no se producen mensualmente nuevos. Si la mujer nace con un número finito de óvulos, nace con alrededor de 2 millones de óvulos en cada ovario y a partir de la pubertad van madurando cada mes entre 5 y 10 y solo se ovula normalmente uno. Pero el resto son óvulos con los que la mujer ha nacido y cada mes va madurando unos. Entonces, no es lo mismo los óvulos de una mujer de 16 años que los óvulos de una mujer a los 40 años, tanto en cantidad como en calidad. Te quería preguntar algo que escuché, aparte de lo que estás tratando, la testosterona. A ver, Testosterona. Muy bien. Testosterona, para pronunciar bien. Eso mientras más maduro es el hombre necesita, pero la testosterona también en las mujeres. Claro, es que quizás no tenemos claro que la mujer también produce testosterona, pero normalmente en cantidades casi indetectables, indetectables. ¿Pero necesita o no una mujer? Las fuentes principales de testosterona en la mujer son los ovarios y unas glándulas que están encima de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Esta testosterona se eleva en enfermedades durante en la mujer. ¿Y eso es malo? Y eso causa problemas. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, tan frecuente, 1 de cada 10 mujeres, que lo hablaremos aquí en los siguientes programas, puede hacer que la testosterona o de origen ovárico se eleve en la sangre de estas mujeres, sobre todo en edad reproductiva, y cause acné, vello excesivo en el rostro, en las piernas, en los antebrazos, debajo del ombligo, piel grasa, caída de cabello, cansancio, falta de energía, tendencia a engordar, resistencia a la insulina y contribuye a los ciclos anovulatorios y a la infertilidad. Es decir, la testosterona en la mujer, vamos a guiarnos en exceso, enfermedad, y en exceso es más allá de lo casi indetectable que debería estar en la mujer. Atento en las consultas con el doctor Carlos Silva Vaca, anote el teléfono 099 593 6707. Voy a repetir, 0999 593 6707. Médico, endocrinólogo, diabetólogo y nutricionista. Este programa, una vez que termine, queda subido en la página de YouTube y de Facebook. Así que puede volver a escucharlo. Carlos, ¿se nos queda algo? Los esperamos siempre previa cita ahí en la Costanera 1248 y Víctor Emilio Estrada, en el sector de Urdesa Central, de lunes a sábado.
que pueden llamar al número que ha dado William, y también síganos en nuestras redes sociales porque subimos contenido y material informativo para los pacientes. Mi esposa, que es jefa de servicio de neumología del IES de Los Ceibos, ha colgado videos donde enseña a los pacientes cómo utilizar los inhaladores que han sido prescritos ya por sus médicos. Es decir, nosotros no es que andamos prescribiendo por redes sociales, pero sí, bajo vigilancia médica y prescripción médica, damos algunos consejos útiles para los pacientes, que sepan un poco más de las enfermedades, qué les puede estar pasando, motivarlos a que consulten a sus médicos, que consulten a los especialistas. @Dr. Carlos Silva Vaca, y también tenemos un podcast que lo sacamos periódicamente todos los días martes, donde invitamos a otros especialistas para hablar de temas y enfermedades comunes en la población, en los guayaquileños. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación, Will. Que tengas un bonito fin de semana, Carlos Silva Vaca. Un abrazo también para nuestra doctora de planta, la doctora Diana Chiluisa Reyes. Nos despedimos. Gracias.